La luz de la cocina ya estaba apagada cuando Elisa entró. Siempre esperaba este momento, el instante en que las voces se callaban, los pasos se desvanecían y la mansión Monteiro se sumergía en ese silencio denso que olía a postre y a vino caro. Sus zapatos de goma no hacían ruido sobre el suelo de mármol. Era como si ella misma no hiciera ningún ruido, como si el mundo hubiera aprendido a ignorarla y ella hubiera aprendido a no quejarse. Elisa tenía 24 años, manos ásperas y un rostro que nadie describiría como bello o feo, simplemente invisible. Era el tipo de mujer que se mimetizaba con los rincones, que cruzaba habitaciones enteras sin ser vista, que podía morir allí y alguien solo se daría cuenta por la pila de platos sucios. Llevaba 3 años trabajando en la mansión. Era ayudante de cocina, el escalón más bajo en la jerarquía de empleados. Cortaba verduras, lavaba ollas, fregaba el suelo de la despensa, cargaba cajas de fruta. Cuando la cocinera principal, doña Carmen, necesitaba a quien culpar, siempre era a Elisa. Cuando al caldo le faltaba sal, era culpa suya. Cuando el horno quemaba el pan, era culpa suya por no vigilar. Cuando se rompía un vaso, era culpa de Elisa, siempre de Elisa, incluso cuando ella no estaba presente. Esa noche abrió con cuidado el refrigerador. La cena de la familia Monteiro había sido abundante. Lomo de cerdo asado con hierbas, risotto de champiñones, ensalada con nueces caramelizadas, tarta de manzana con helado casero. Había restos de todo. Las sobras permanecían allí, en recipientes de vidrio con tapa, etiquetados con la fecha, esperando a ser olvidadas hasta que alguien las tirara. Nadie en la familia comía sobras. Era una cuestión de principios, aunque nadie lo llamara así. En pocas palabras, la comida del día anterior ya no existía para los Monteiro. Era como si perdiera su valor en el instante en que llegaba la medianoche. Elisa tomó un plato pequeño, no uno de los bonitos, sino uno sin marcar que guardaba al fondo del armario, de esos que solo ella usaba, y se sirvió arroz, un trozo de lomo de cerdo frío y una cucharada de verduras. Se sentó en el taburete de madera junto al mostrador de acero inoxidable, ese taburete que crujía, el mismo en el que pasaba horas. Pelaba patatas durante todo el día. Comía despacio, en silencio, como si estuviera rezando. No era solo hambre, era también soledad. Ese momento, sola en la cocina oscura, con la boca llena de comida que nadie más quería, fue lo más cerca que Elisa estuvo de sentir que existía en esa casa, porque durante el día era una sombra, una herramienta, una pieza que funcionaba y, precisamente por eso, nadie necesitaba mirarla. Masticaba despacio, saboreaba cada bocado con una atención casi religiosa, no por placer, sino porque era el único momento del día que le pertenecía por completo. No había órdenes, ni prisas, ni gritos de doña Carmen, ni susurros de otros empleados. Solo estaban Elisa y el silencio, y la comida que había sobrado. Ella no sabía, no había forma de que pudiera haber sabido, que alguien la estaba observando. Lucas Monteiro estaba de pie en el oscuro pasillo que conectaba el ala de los dormitorios con la cocina. Había bajado. Insomnio. Le ocurría con frecuencia desde que regresó de Europa, donde pasó 4 años, 2 cursando un máster en economía en Londres y 2 trabajando en un fondo de inversión en Zúrich. Había vuelto hacía 3 semanas, convocado por su padre, el patriarca Enrique Monteiro, que estaba enfermo y necesitaba que su hijo mayor se hiciera cargo del negocio familiar. Lucas obedeció. Siempre obedecía. Era el heredero. Ese era su papel. Obedecer mientras todos creían que él estaba al mando. Vio a Elisa sentada en el taburete, inclinada sobre su plato, comiendo con esa lentitud silenciosa que parecía un ritual. La luz del refrigerador seguía entreabierta, proyectando un resplandor azulado sobre ella, sobre sus delgados hombros, sobre el delantal arrugado que aún no se había quitado. Lucas se quedó inmóvil, no por curiosidad maliciosa, ni por desprecio. Se quedó inmóvil porque algo en aquella escena lo impactó de una manera inesperada. Quizás era soledad. Él conocía esa soledad, conocía la sensación de comer solo en un apartamento carísimo, de mirar la comida sin hambre, de masticar por obligación. Pero Elisa masticaba con una especie de triste gratitud. Era diferente. Era como ver a alguien encontrar belleza donde no debería haberla. Retrocedió horrorizado, regresó a la habitación sin buscar agua. Se tumbó en la cama, demasiado ancha, y se quedó mirando al techo, intentando comprender por qué aquella imagen, una mujer comiendo sobras en la oscuridad, se le había clavado como una espina. A la mañana siguiente, Lucas bajó a desayunar. La mesa estaba puesta como siempre. Mantel de lino, vajilla blanca con bordes dorados, fruta cortada en formas geométricas, zumos naturales en jarras de cristal, pan recién hecho, mermeladas importadas y mantequilla con sal rosa. Su madre, Elena, ya estaba sentada, hojeando algo en su tableta. Su hermano menor, Rafael,
de 22 años, comía distraídamente mientras escribía en su teléfono móvil. Su padre no bajó. Estaba teniendo uno de esos días malos, como los llamaba la enfermera, en los que el dolor lo mantenía en cama. Lucas se sentó, se sirvió un café y observó la actividad en la cocina a través de la rendija de la puerta. Vio a doña Carmen dando órdenes. Vio a una chica rubia, Jessica, la criada, organizando la bandeja. Y vio, al fondo, casi oculta tras una pila de cajas de frutas y verduras, a Elisa. Llevaba una caja demasiado pesada para ella. Nadie la ayudaba, nadie la miraba. ¿Quién es ese?, preguntó Lucas, señalando con la barbilla. Elena levantó la vista de su tableta, desinteresada. ¿Cuál? El de atrás, el que lleva las cajas. Ah, es la ayudante, Elisa, Eloísa, algo así. Ella se encarga de todo en la cocina. ¿Desde cuándo? No lo sé, años. Elena volvió a mirar la tableta. ¿Por qué? Para nada. Pero no era nada. Lucas aún no sabía qué era, pero sabía que no era nada. Los días siguientes transcurrieron en la implacable rutina de la mansión. Lucas pasaba las mañanas en el despacho de su padre, intentando descifrar hojas de cálculo, contratos, poderes notariales, un imperio de números que Enrique Monteiro había construido con sus propias manos y que ahora parecía un laberinto sin mapa. Por la tarde, se reunía con abogados, contables y administradores de la finca. Por la noche, cenaba con su familia en silencio, porque a Elena le gustaba el silencio durante las comidas. Decía que la conversación en la mesa era para gente sin educación, aunque en realidad quería decir que no tenía nada de qué hablar con nadie. Y cada noche, alrededor de la medianoche, Lucas bajaba las escaleras, no a la cocina, al pasillo. Se quedaba allí, en la oscuridad, y observaba a Elisa comer las sobras en el taburete de madera, bajo la luz azulada del refrigerador entreabierto. Estaba mal. Sabía que estaba mal. Era invasivo, era extraño, era el tipo de cosa que, de ser descubierta, se interpretaría de la peor manera posible. Pero no podía parar, porque cada noche la escena era la misma y a la vez diferente. A veces comía más rápido, como si tuviera mucha hambre. Otras veces apenas comía, simplemente se quedaba sentada mirando su plato como si contemplara una pregunta sin respuesta. Una noche la vio llorar, sin emitir un sonido, sin un sollozo, solo lágrimas corriendo por su rostro mientras masticaba, como si llorar y tener hambre fueran lo mismo. Esa noche, Lucas regresó a su habitación y no durmió. Se sentó en el sillón junto a la ventana, mirando el jardín iluminado por focos que nadie lo apreciaba, y él pensaba que tal vez el problema de su familia no era la riqueza, era la ceguera. Una ceguera elegida, cultivada, protegida con vallas, verjas y uniformes blancos. La ceguera de quienes deciden que ciertas personas no son personas, son funciones, son verbos: limpiar, cocinar, cargar, obedecer. Nunca nombres, nunca rostros, nunca hambre, nunca lágrimas. Pensó en Elisa llorando en silencio en la oscuridad, comiendo alimentos que su familia consideraba basura, y sintió una vergüenza tan profunda que le dolía en el pecho. 3 días después, sucedió algo que cambió el curso de los acontecimientos. Era miércoles. Elena había organizado un almuerzo para 12 invitados, empresarios, sus esposas, un representante estatal y su asistente. La cocina había sido un caos desde las 6 de la mañana. Doña Carmen gritaba, Jessica corría de un lado a otro. Elisa pelaba, cortaba, lavaba, fregaba y cargaba cosas. A las 11, cuando el primer plato estaba casi listo, un aperitivo de carpaccio con alcaparras y ralladura de limón, ocurrió lo inesperado. Doña Carmen tropezó con la esterilla antideslizante, que al final no lo era tanto. Perdió el equilibrio y derramó todo el plato de carpaccio en el suelo. El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero pareció una eternidad. Doña Carmen miró al suelo, miró el reloj, miró a Elisa. «Tú». La voz de Carmen era cortante como el cristal. «No sujetaste la fuente cuando te lo pedí». Elisa no dijo nada. No le habían pedido que sostuviera ningún plato. Estaba al otro lado de la cocina, pelando una calabaza. Pero sabía que era inútil hablar. Nunca lo era. «Por tu culpa, vamos a pasar vergüenza delante de los invitados de la señora Elena», continuó Carmen, alzando la voz. «Eres un inútil. Ni siquiera sirve para lo básico. Deberías haber despedido a esa criatura hace mucho tiempo». Elisa tragó saliva. No era saliva, sino algo más grande. Algo que había tragado tantas veces que ya le resultaba familiar. «Disculpe, señora Carmen», dijo en voz baja. «Lo siento, no te llena, y no sirve para hacer carpaccio. Ahora limpia este suelo y reza para que pueda arreglarlo a tiempo». Elisa se arrodilló y comenzó a limpiar.
El carpaccio estaba crudo, fino como el papel y pegado al suelo. Lo limpiaba con las manos porque el paño estaba lejos y sabía que levantarse a buscarlo se interpretaría como pereza. Mientras limpiaba, Jessica pasó a su lado sin mirarla. El otro ayudante, un joven llamado Marcos, la esquivó como si Elisa fuera un charco que le estorbaba. Fue en ese momento cuando Lucas entró en la cocina. Había venido a buscar una botella de agua para la oficina, una excusa que había estado usando cada vez más en los últimos días, y vio a Elisa en el suelo, de rodillas, recogiendo trozos de carne cruda con las manos desnudas mientras doña Carmen volvía sobre sus pasos, maldiciendo entre dientes. Lucas se detuvo. Todos se detuvieron. La presencia de un Monteiro en la cocina era tan rara como la nieve en el cerrado. Elena nunca entraba. Rafael ni siquiera sabía dónde estaba. Enrique, en sus mejores tiempos, a veces aparecía para elogiar algún plato, pero siempre con la indiferencia de quien visita un zoológico y encuentra divertidos a los animales. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Lucas era tranquila, pero tenía un peso que hizo que doña Carmen levantara la cabeza de inmediato. Nada, doctor Lucas. Solo un pequeño accidente. Ya nos estamos ocupando de ello. Lucas miró a Elisa, que yacía en el suelo. Observó sus manos, manchadas de aceite y carne cruda. La miró a la cara y por primera vez sus miradas se cruzaron. Los ojos de Elisa eran marrones, grandes, y reflejaban algo que Lucas no supo definir en ese momento. No era miedo, no era ira. Era una especie de resignación tan ancestral que se había convertido en parte de su ser, como si no esperara nada de nadie y, por lo tanto, nunca se sintiera decepcionada por nada. «Levántate», dijo Lucas. Elisa parpadeó. «Levántate», repitió, y esta vez extendió la mano. Toda la cocina se quedó paralizada. Doña Carmen abrió la boca, pero no dijo nada. Jessica se cubrió el pecho con el paño de cocina como si fuera un escudo. Marcos fingió estar ocupado con algo en el horno. Elisa miró la mano extendida de Lucas como si fuera un objeto de otro planeta. Una mano limpia, con las uñas bien cuidadas, un reloj de oro en la muñeca. Una mano que jamás había lavado una sartén, pelado una patata ni recogido carne cruda del suelo. Esa mano estaba allí, ofrecida a ella, y Elisa no sabía qué hacer con ella. Se puso de pie por sí sola, sin aceptar la mano. No por orgullo, porque no sabía cómo se aceptaba algo así. Nadie se la había ofrecido jamás. Lucas dejó caer la mano. Miró a doña Carmen. «¿Cuántas personas trabajan en esta cocina?» «4, doctor. ¿Y esta chica es la responsable de limpiar el suelo mientras las otras 3 se quedan paradas sin hacer nada?» Doña Carmen se atragantó con sus palabras. Fue ella quien... «Vi caer el plato. Iba caminando por el pasillo». Lucas no iba caminando por el pasillo, pero dijo con una convicción que no admitía réplica. «No fue culpa suya. Fue un accidente. Los accidentes no necesitan a quién culpar». Doña Carmen se sonrojó, no de vergüenza, sino de ira contenida, pero tragó saliva, igual que Elisa. Todos en esa casa tragaban saliva. La diferencia radicaba en que algunos tragaban la humillación y otros el orgullo. Lucas salió de la cocina sin su botella de agua. Elisa permanecía inmóvil, con las manos sucias y el corazón latiéndole de una forma extraña, una que no reconocía, pues hacía demasiado tiempo que nadie la veía. No solo la miraban, sino que la veían de verdad. Hay una enorme diferencia. Mirar es un acto mecánico. Ver es un acto de humanidad. Y Lucas, en ese instante, había visto a Elisa. Por primera vez en 3 años, alguien en esa casa la había reconocido como una persona. Se lavó las manos, volvió al trabajo, no le dijo nada a nadie. Pero algo dentro de ella se había movido. Una parte que había estado atrapada tanto tiempo que había olvidado que existía. Algo entre su pecho y su garganta, algo que no era esperanza, pero tampoco resignación. Algo que aún no tenía nombre. Esa noche, cuando bajó a comer las sobras, Elisa encontró algo inesperado en el taburete de madera. Un plato. No uno de esos platos sin marca que se quedan al fondo del armario. Un plato de porcelana blanca con borde dorado. Un plato de la familia Monteiro. Y sobre él, cuidadosamente dispuesto, había comida fresca, no sobras. Un trozo de lomo de cerdo caliente, arroz esponjoso, verduras a la parrilla, una rebanada de pan artesanal. Junto a él, una servilleta de tela. Y sobre la servilleta, una nota manuscrita, con letra firme pero ligeramente inclinada a la derecha. «Mereces comer como un ser humano, no como una sombra». Elisa sostenía la nota con ambas manos. La leyó 3 veces. A la cuarta, las letras se le emborronaron porque estaba llorando. No era su habitual llanto silencioso. Un llanto que provenía de un lugar tan profundo que ni siquiera sabía que aún existía. Se sentó en el taburete. Miró el plato. Pasó el dedo por el borde dorado y comió. Esta vez
no como quien reza, como quien cree. En los días siguientes el plato aparecía todas las noches, siempre con comida fresca, siempre con una servilleta de tela, nunca más con una nota, como si la primera ya lo hubiera dicho todo. Elisa no sabía con certeza quién dejaba el plato, aunque lo sabía. Uno lo sabe de la misma manera que sabe que saldrá el sol, no porque alguien lo haya explicado, sino porque es lógico. No habló con Lucas, no lo buscó, no le dio las gracias, no intentó cruzarse con él en los pasillos. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Toda su vida se había basado en la premisa de que no debía ocupar demasiado espacio, no debía hablar demasiado alto, no debía desear demasiado, no debía existir demasiado. Un agradecimiento le exigiría presentarse ante él como un ser humano que siente, habla y existe, y eso era tan aterrador como saltar al vacío. Lucas tampoco se acercó a ella directamente, pero empezó a prestar atención. Se dio cuenta de que Elisa llegaba a las 5:30 de la mañana, antes que todos los demás, que se iba después de las 10 de la noche, siempre la última, que usaba el mismo par de zapatos desgastados todos los días, que se ataba el pelo con una goma elástica, de las que se usan para sujetar billetes, porque probablemente no tenía una pinza para el pelo. Tenía la costumbre de inclinar la cabeza cuando oía algo que le interesaba, una ligera inclinación hacia la izquierda, como un pájaro curioso. Tarareaba suavemente cuando creía que nadie la escuchaba, siempre la misma melodía que él no reconocía, algo que sonaba como una vieja nana, tal vez inventada, tal vez recordada de cuando alguien la arrullaba para que se durmiera. También notó cómo la trataban los demás. Doña Carmen la usaba como chivo expiatorio para todo. Jessica la ignoraba con esa crueldad particular de quien finge que el otro no existe. Marcos, el ayudante, a veces hacía bromas sobre ella, bromas que Elisa fingía no oír, pero que Lucas veía golpearla como bofetadas invisibles. Y había algo peor que todo eso, la naturalidad con la que sucedía. Nadie pensaba que estuviera mal, nadie pensaba nada. Elisa simplemente era la escalón más bajo, y los escalones no se quejan cuando los pisan. Una tarde de sábado, Lucas la encontró en el jardín trasero. No en los jardines ornamentales que Elena mantenía impecables para las fotos, sino en el jardín trasero, donde estaban los tendederos, la basura y las cajas vacías. Elisa estaba sentada en una caja de madera, con un libro en el regazo, un libro viejo, de tapa blanda y amarillento. Leía con tanta concentración que no lo oyó acercarse. «¿Qué estás leyendo?» Elisa dio un respingo. Cerró el libro instintivamente como si la hubieran pillado haciendo algo prohibido. «Disculpe, doctor. Estaba en mi descanso. ¿Puedo...?» «No te pregunté si estabas de descanso. Te pregunté qué estabas leyendo». Ella lo miró con esa mezcla de miedo y sorpresa que él empezaba a reconocer, como si cada interacción con otro ser humano fuera una amenaza potencial. Es una novela. Cumbres borrascosas. Emily Brontë. ¿Lo conoces?» «Lo leí cuando tenía 15 años. Me pareció demasiado intenso». Hizo una pausa. «¿Te gusta leer?» Era una pregunta sencilla, quizás la pregunta más sencilla del mundo, pero Elisa reaccionó como si le hubiera preguntado algo profundamente personal, algo que nadie le había preguntado antes, porque, de hecho, nadie se lo había preguntado antes. «Me gusta», dijo, y la palabra salió tan suavemente que casi se desvaneció en el viento. «¿Qué más te gusta?» Permaneció en silencio tanto tiempo que Lucas pensó que no respondería. Entonces, como si confesara un secreto, «Sobre los estudios. Estaba en la universidad. Literatura. Lo dejé en el 3er semestre porque no me iba bien, pero quería terminar. Algún día. ¿Por qué no funcionó? Porque la vida no lo permitiría». Fue una respuesta que lo decía todo sin decir nada. Lucas lo entendió. Entendió que vida era un eufemismo para la pobreza, para las decisiones imposibles, para la cruel matemática de quienes deben elegir entre comer y estudiar, entre pagar el alquiler y pagar la matrícula. ¿Cuánto tiempo llevas sin trabajar? 2 años. Y continúa leyendo. Continuaré. Y por primera vez, una leve sonrisa apareció en el rostro de Elisa. No era una sonrisa abierta, sino una sonrisa tímida, casi avergonzada, como si sonreír fuera un lujo que no podía permitirse. «Compro libros en librerías de segunda mano, los que nadie quiere, los más baratos. A veces encuentro joyas entre los descartados». Lucas se sentó en otra caja frente a ella. Elisa se puso rígida. Tener a un Monteiro sentado en una caja en el patio trasero, hablándole, era tan surrealista que casi miró a su alrededor buscando cámaras ocultas. «Mi padre tiene una biblioteca», dijo Lucas. «Está en el 2º piso del ala este. No ha ido en años. Tiene más de 2000 libros. Si quieres, puedes tomar prestados algunos». Elisa abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «Doctor, yo no...» «Lucas,
Me llamo Lucas. ¿No puedo ir a la biblioteca familiar? ¿Por qué no? Porque soy el ayudante de cocina. Y los ayudantes de cocina no leen. No es eso. Es solo que tu lugar es tu lugar y el mío es mío. Así funcionan las cosas aquí. Aquí las cosas funcionan así porque nadie lo ha cuestionado jamás. No es porque sea lo correcto. Elisa lo miró como si hubiera dicho algo en un idioma que ella entendía, pero que creía que nadie más podía hablar. Lucas sostuvo su mirada, y en ese instante, en ese patio trasero con olor a tierra húmeda y jabón, algo sucedió entre ellos que no era romance, ni atracción, ni nada que pudiera filmarse o describirse en una frase. Era reconocimiento. Dos seres humanos reconociéndose en sus soledades, diferentes pero igualmente profundas. Lucas se puso de pie. La biblioteca está abierta. Es la tercera puerta a la derecha en el pasillo del ala este. Si alguien pregunta, diga que yo lo autoricé. Él se marchó. Elisa se sentó en la caja, aferrando su viejo libro contra el pecho, y sintió algo tan inmenso que no podía contenerlo. No era amor. Todavía no. Era algo anterior al amor. La certeza de que alguien la consideraba digna de algo más que sobras. Elisa no fue a la biblioteca esa noche, ni la siguiente. Le tomó 4 días reunir el valor necesario. La quinta noche, después de que todos se durmieran, subió las escaleras como una ladrona, con el corazón latiéndole con fuerza, y encontró la puerta. Estaba abierta, tal como él le había dicho. Entró. La biblioteca era del tamaño de todo su apartamento, el pequeño estudio que compartía con su madre en un barrio residencial a 20 kilómetros de distancia. Estanterías de madera oscura se extendían desde el suelo hasta el techo. Había una escalera corrediza, del tipo que solo había visto en las películas. Había sillones de cuero. Había un olor, ese olor a libros viejos, a páginas amarillentas, al tiempo preservado en el papel. Elisa cerró los ojos y se sintió inspirado y, por primera vez en años, en un lugar que le parecía adecuado. Recorrió con los dedos los lomos de los libros. Eligió uno, luego otro y otro más. Quería llevárselos todos. Quería vivir dentro de ellos. Quería que ese aroma se impregnara en su ropa, su cabello, su piel. Tomó solo uno, Persuasión, de Jane Austen, porque el título parecía hablarle, porque durante toda su vida alguien la había convencido de que valía menos, y tal vez, pensó, tal vez era hora de que la convencieran de lo contrario. Salió de la biblioteca con el libro escondido bajo el delantal, bajo las escaleras en la oscuridad, y casi se topa con Rafael. El hermano menor de Lucas estaba en el pasillo, regresando de algún lugar, probablemente del garaje, donde solía fumar a escondidas. Miró a Elisa con esa expresión que ella conocía tan bien, la de alguien que ve un mueble fuera de lugar. ¿Qué haces aquí arriba? Yo vine a buscar un libro. De la biblioteca. El señor Lucas me dio permiso. Rafael arqueó una ceja. ¿Autorizó Lucas a la criada a usar la biblioteca de papá? La palabra criada atravesó a Elisa como un cuchillo afilado. No porque fuera nueva, al contrario, era una palabra muy antigua en su vida, sino porque llegó después de días en los que había empezado a olvidar que eso era lo que ella representaba para esa familia. Criada, no Elisa, no la chica que leía a Bronte y Austen, no la mujer que abandonó la universidad y soñaba con volver. Criada. Lucas se comporta de forma extraña desde que regresó, dijo Rafael, más para sí mismo que para ella. Debe ser por Europa. Todo el mundo vuelve con ideas socialistas. Pasó junto a ella y desapareció por el pasillo. Elisa bajó las escaleras con el libro apretado contra el pecho, y la punzante palabra criada aún resonaba en su cabeza. En los días siguientes, la rutina cambió casi imperceptiblemente. Elisa leía por la noche, después de cenar, devolvía el libro y tomaba otro. Nunca veía a Lucas en la biblioteca. Él se aseguraba de no estar allí cuando ella iba, como si quisiera darle ese espacio sin su presencia, sin que ella se sintiera en deuda, sin ninguna incomodidad. Era una generosidad excepcional, la generosidad de alguien que da sin esperar nada a cambio. Pero se cruzaban durante el día, en los pasillos, en la cocina, en el jardín, y cada encuentro era un pequeño terremoto silencioso. No había largas conversaciones, a veces solo un asentimiento, a veces una pregunta breve. ¿Te gustó el libro? Y una respuesta aún más breve. Muchísimo. A veces, solo una mirada, pero cada mirada conllevaba el peso de todo lo que quedaba sin decir. Elena fue la primera en darse cuenta. No era lo que estaba pasando, porque no pasaba nada, no de la forma en que la gente imagina el romance. No había caricias ni declaraciones, nada que pudiera fotografiarse o publicarse. Lo que Elena notó fue un cambio en su hijo. Lucas era diferente, más presente, más atento, más humano,
si es que se puede decir eso de alguien que siempre había sido formalmente correcto pero emocionalmente distante. Preguntó por los empleados. Quería saber cuánto ganaban, si tenían días libres, si tenían seguro médico. Quería saber por qué el ayudante de cocina trabajaba 16 horas al día. ¿Desde cuándo te interesa la gestión de nóminas de los empleados?, preguntó Elena durante la cena. Ed, desde que me di cuenta de que hay gente en esta casa que trabaja más duro que cualquiera de nosotros y gana menos de lo que cuesta una botella del vino que estamos bebiendo. Elena dejó los cubiertos. Lucas, querido, los empleados reciben un buen trato. Tienen un salario, tienen comida, tienen... La ayudante de cocina se come las sobras de nuestra cena, mamá, en plena noche, sola, a escondidas, porque a nadie se le ocurre ofrecerle una comida decente durante su turno. El silencio que se apoderó de la mesa era de esos que preceden a las tormentas. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Elena, y en su voz no había preocupación, sino algo parecido a la ofensa, como si el hecho de que Lucas lo supiera fuera una traición a la clase, porque presto atención, porque me fijo en las personas que viven bajo nuestro techo, porque no finjo que son invisibles. Estás exagerando, estoy siendo honesto. Rafael, que observaba la escena con maliciosa diversión, intervino. Ha estado hablando con la criada, mamá, esa chica, Elisa. El otro día estaba en la biblioteca de papá. Dijo que Lucas le había dado permiso. Elena miró a Lucas con una expresión que él conocía desde la infancia. La expresión de alguien que está construyendo una historia peligrosa en su cabeza. Lucas, espero que no estés... No estoy molesto en absoluto, mamá. Autoricé a un empleado a tomar prestado un libro. Si eso es escandaloso, no es mi problema. Se levantó de la mesa y se marchó. Elena permaneció allí, con la servilleta de lino en el regazo, convencida de que algo estaba sucediendo y que debía controlarlo antes de que se descontrolara. Al día siguiente, llamaron a Elisa a la oficina de Elena. Nunca antes había estado en esa habitación. Estaba decorada en tonos beige y crema, con flores frescas en un jarrón de cristal y un perfume tan intenso que Elisa se mareó. Elena estaba sentada detrás de un escritorio que probablemente costaba más que todas las posesiones de Elisa en el mundo. «Siéntate», dijo Elena, señalando una silla que era deliberadamente más baja que la suya. Elisa se sentó. «¿Cuánto tiempo llevas en esta casa?» «3 años, señora». «Y siempre trabajó bien. Nunca tuvimos quejas serias. La señora Carmel dice que usted es muy trabajadora». Elisa no respondió. Sabía que doña Carmen nunca había dicho eso antes. «Pero necesito ser directo con ustedes. Mi hijo Lucas es un hombre bondadoso. A veces demasiado bondadoso. Tiene un corazón sensible y tiende a involucrarse en causas que no le corresponden. Necesito que entiendan una cosa muy claramente. Lucas es el heredero de esta familia. Se casará con alguien de su mismo estatus social. Dirigirá el negocio de su padre. Continuará con lo que hemos construido. Y nada, absolutamente nada, puede interferir con eso». Elisa lo entendió. Lo entendió con la misma rapidez con la que comprendió cuando doña Carmen estaba a punto de gritar, con la misma claridad con la que comprendió que el mundo tenía reglas que no estaban hechas para protegerla. «No quiero molestarla, señora. Solo trabajo aquí». «Estupendo. Entonces continuemos así». Elena sonrió. Era la sonrisa más fría que Elisa había visto jamás. «Puedes irte». Elisa se levantó, salió de la oficina, bajó las escaleras, entró en la cocina, se disculpó con doña Carmen para ir al baño, cerró la puerta con llave y lloró. Lloró porque Elena tenía razón. Lloró porque el mundo tenía razón. Lloró porque ella era la ayudante de cocina y él el heredero. Y entre ellos había un abismo que ningún libro prestado, ningún plato de porcelana, ninguna nota podía salvar. Esa noche el plato seguía allí, como siempre. Comida fresca, servilleta de tela, borde dorado. Elisa lo observó durante un buen rato. Luego lo cogió, lo lavó, lo guardó en la alacena familiar y, sentada en el taburete que crujía, comió las sobras de siempre en el plato sin marcar. Cuando Lucas bajó y vio que el plato estaba intacto, guardado y limpio, comprendió que algo había sucedido. Y cuando, al día siguiente, notó que Elisa apartaba la mirada cada vez que él pasaba por la cocina, lo tuvo claro. Fue a hablar con su madre. «¿Qué le dijiste?» Elena no fingió no entender. «Dije la verdad, que tienes un camino que seguir y que esta chica no forma parte de él. Esta chica tiene nombre. Todo el mundo tiene un nombre, Lucas, pero no todo el mundo es relevante». La frase impactó a Lucas como un puñetazo, no por su crueldad. Conocía la crueldad de su madre. Era fría y calculadora, como todo en ella. Lo que le impactó fue su naturalidad, la absoluta convicción de que ciertas personas simplemente no importaban, que existían jerarquías naturales, que el mundo estaba dividido entre los relevantes y los irrelevantes, y que esto era tan inmutable como la rotación de la Tierra.
Te equivocas, dijo Lucas. Estoy protegiendo a esta familia. Estás protegiendo una idea de familia que ya no existe. Papá se está muriendo, mamá. A Rafael no le importa nada que no quepa en la pantalla de un celular. Y pasé 4 años en Europa tratando de ser el hijo que querías, y regresé dándome cuenta de que no sé quién soy. Nadie en esta casa sabe quién es. Nadie en esta casa siquiera sabe el nombre de la mujer que prepara la comida que comemos. Su nombre es irrelevante. Su nombre es Elisa, y es más digna que la mayoría de las personas que se sientan a nuestra mesa. Lucas se marchó. Elena se quedó sola en la oficina y por primera vez en mucho tiempo le temblaron las manos. Elisa intentó volver a ser invisible. Él intentó ser la sombra que una vez fue, pero era como intentar olvidar un color después de haberlo visto. Lucas lo había visto y ahora ella sabía que existía. Y saber que existe, después de años de creer que no, es algo que no se desvanece. Ella continuó trabajando, permaneció en silencio, continuó comiendo sobras, pero por la noche leía los libros que ya había tomado prestados, y en cada página encontró fragmentos de sí misma que desconocía. Encontró a Anne Elliot, la protagonista de Persuasión, a quien también habían persuadido para que renunciara a un amor, y se reconoció en ella con una intensidad dolorosa. Pasó una semana, luego 2. El plato de porcelana nunca reapareció. Elisa y Lucas no se dirigieron la palabra. La mansión volvió a su rutina de silencio y apariencias, hasta que Enrique Monteiro, el patriarca, sufrió una crisis nerviosa. Era martes por la mañana. La enfermera llamó a Elena. Elena llamó a Lucas. Lucas llamó a la ambulancia. Rafael durmió durante todo el incidente, o fingió dormir, que venía a hacer lo mismo. Llevaron a Enrique al hospital, lo estabilizaron, y 2 días después lo trajeron de vuelta con un pronóstico que nadie mencionó en voz alta, pero que todos entendieron. Le quedaban pocos meses de vida. La casa cambió. Elena se volvió más callada, más controladora, más obsesionada con que todo siguiera funcionando como si nada pasara. Rafael desaparecía cada vez más, y Lucas cargaba con el peso de todo. El negocio, la salud de su padre, su madre que no lloraba, su hermano que no aparecía. Una noche, tras un día especialmente duro, una reunión con los médicos, una llamada del banco, un contrato que debía firmar con urgencia y que apenas entendía, Lucas bajó a la cocina, no para vigilar, no para dejar los platos sucios, para respirar, y encontró a Elisa. Estaba sentada en el taburete, con un libro abierto pero sin leer, simplemente sentada allí, mirando sus propias manos. Cuando lo vio, se levantó de un salto. Lo siento, ya estaba... Siéntate. Ella dudó. Por favor, dijo. Y la palabra por favor, viniendo de un Monteiro, dirigida a ella, fue tan inesperada que Elisa se sentó completamente atónita. Lucas se sentó en el suelo de la cocina. Apoyó la espalda contra el armario de acero inoxidable y se quedó allí, mirando al techo. Mi padre va a morir, dijo. No a Elisa, al techo, al universo, a cualquiera que quisiera oírlo. Elisa no dijo, lo siento. No dijo, todo estará bien. No dijo ninguna de las cosas que uno suele decir en momentos así. Simplemente se quedó allí, presente, en silencio. Y ese silencio, el silencio de alguien que se queda sin exigir palabras, sin ofrecer soluciones fáciles, sin intentar arreglar lo que no tiene arreglo, fue lo más reconfortante que Lucas había experimentado en semanas. Permanecieron así durante un buen rato. Ella en el taburete, él en el suelo. 2 personas solitarias en una cocina oscura. 2 seres invisibles que, por un instante, fueron visibles el uno para el otro. Gracias, dijo Lucas, tras un silencio que pudo haber durado minutos u horas. ¿Por qué razón? Por quedarse. Yo no hice nada. Lo hizo. Se quedó. Elisa sintió que algo se abría en su interior, como una fruta madura que finalmente se abre. Quería decir tantas cosas. Quería decir que los platos de porcelana eran lo más hermoso que alguien había hecho por ella, que la nota estaba dentro del libro de Bronte, entre las páginas 56 y 57, y que ella la leía todas las noches, que la conversación en el jardín fue la primera vez en años que alguien le preguntaba qué le gustaba, que la biblioteca era el lugar más hermoso que jamás había visto, que él era la persona más hermosa que jamás había visto, no de rostro, sino de ser. Pero no dije nada, porque hay cosas demasiado grandes para expresarlas con palabras. Lucas se levantó del suelo. Elisa era la primera vez que pronunciaba su nombre de esa manera, no como una simple información, sino como si su nombre fuera una palabra importante. Voy a arreglar algunas cosas en esta casa. Quizás a la gente no le guste, pero lo voy a hacer. Ella asintió. No entendía a qué se refería, pero le creyó. Él se fue.
Ella se quedó. La semana siguiente, Lucas convocó una reunión con todos los empleados de la mansión. Doña Carmen, Jessica, Marcos, Elisa, el jardinero, la señora de la limpieza del ala de las habitaciones, el chofer y la enfermera de Enrique. Los reunió a todos en la sala de estar de la familia Monteiro, donde los sirvientes solo entraban para limpiar. Elena observaba desde el umbral con expresión impasible. Lucas fue directo. A partir de hoy, todos tendrán una hora para almorzar con una comida completa. Nada de sobras. Una comida completa, igual que la nuestra. La misma comida, con los mismos ingredientes. Quienes trabajen más de 10 horas recibirán pago de horas extras. Remuneración. Quienes deseen estudiar contarán con apoyo para ello. Yo personalmente crearé un fondo para financiar cursos y estudios universitarios para quienes trabajen aquí. Y a partir de hoy, cada uno de ustedes será tratado con el mismo respeto que cualquier otro miembro de esta familia. El silencio era absoluto. Doña Carmen parecía estar tragándose un limón entero. Jessica miraba al suelo, los ojos del jardinero estaban húmedos. Elisa no lloraba, estaba más allá de las lágrimas. Se encontraba en un estado de emoción tan intensa que el cuerpo no sabía cómo expresarla. Elena salió por la puerta sin decir una palabra. Rafael, que había estado observando desde lejos, envió un mensaje a su madre. «Tu hijo se ha vuelto loco». Elena respondió: «Yo me encargo». Pero ella no se preocupó, porque esa misma noche Enrique llamó a Lucas a la habitación. Estaba lúcido, uno de los pocos momentos de claridad que la enfermedad aún le permitía, y dijo algo que Lucas no esperaba. «Tu madre me contó lo que hiciste. Papá, yo...» «No me interrumpas. Me lo contó y está furiosa. Pero quiero que sepas algo». Enrique tosió. Sus ojos, hundidos en las cuencas, aún reflejaban la aguda inteligencia de quien había construido un imperio. «Construí todo esto de la nada. Era pobre, Lucas. Tu madre no lo sabe, o finge no saberlo. Crecí en una casa sin piso, comiendo lo que había, vistiendo la ropa de otros. Construí todo esto, y en el proceso, olvidé de dónde venía. Olvidé que una vez fui yo quien comía las sobras». Lucas se sentó en el borde de la cama. «Esa chica», continuó Enrique, «de la que tu madre quiere deshacerse. ¿Cómo se llama?» «Elisa». «Elisa», repitió el nombre como si lo saboreara. «Cuéntame sobre ella». Y Lucas habló de las sobras en la cocina, del libro en el jardín, de los estudios universitarios interrumpidos, de la silenciosa dignidad de una mujer que soportó lo que nadie debería soportar y aún así encontró belleza en libros olvidados. Habló más de lo que pretendía. Habló con una emoción que no sabía que poseía. Y cuando terminó, Enrique sonreía. Una sonrisa cansada, enfermiza, pero sincera. «¿Te gusta?» Lucas no respondió. «¿Te gusta?», repitió Enrique, y no era una pregunta. «Y eso te asusta porque no es lo que esperaban que eligieras. Pero déjame decirte algo que aprendí demasiado tarde. Las personas que comen en silencio, que trabajan sin quejarse, que leen libros a solas en la oscuridad, que lloran sin emitir sonido alguno, esas personas están hechas de algo que el dinero no puede comprar y que la mayoría de los ricos no tienen. Están hechas de verdad. Y la verdad es lo más raro del mundo». Enrique cerró los ojos. «No dejes que tu madre decida qué es valioso. Es una buena mujer, pero confunde valor con precio. Son cosas muy diferentes». Lucas salió de la habitación de su padre y sintió que algo se había desbloqueado dentro de él. Un permiso que no sabía que necesitaba. No el permiso de su padre, sino el suyo propio. Permiso para sentir lo que ya sentía y para dejar de fingir que era solo compasión, solo justicia social, conciencia de clase. Era más. Siempre había sido más. Desde la primera noche que la vio comer en la oscuridad, siempre había sido más. Al día siguiente la buscó, no en el pasillo, ni en la cocina, ni a la distancia segura de los últimos meses. La buscó en el jardín trasero, donde sabía que estaría durante sus vacaciones, sentada en la caja con un libro. Elisa. Ella alzó la vista y vio en él algo que no había visto antes, una vulnerabilidad, una franqueza, un hombre que ya no era el heredero, ni el jefe, ni el médico, un hombre que tenía miedo. «Tengo que decirte algo», dijo, «y necesito que me escuches hasta el final». Cerró el libro. «Cuando te vi esa noche comiendo en la cocina, pensé que era lástima, que sentía pena por ti, y por un tiempo me convencí de ello, porque la lástima es segura. La lástima no exige nada. La lástima es mirar hacia abajo y sentirse bien al hacerlo. Pero no era lástima. Nunca lo fue». Respiró hondo. «Te veo, Elisa. No como ves a alguien en la calle. Veo a la persona que se despierta a las 5 de la mañana y no se queja, que soporta insultos todo el día y aún así lee a Jane Austen por la noche.
que llora a solas y luego se seca las lágrimas y sigue adelante. Veo a una persona hecha de algo que no tengo, algo que admiro, y no sé qué hacer con ello porque mi madre piensa que no importas, y todo mi mundo se ha construido sobre la idea de que ciertas personas no importan. Pero tú importas para mí, y necesitaba decirlo aunque no cambie nada. Elisa permaneció en silencio durante un largo rato. El viento traía el aroma a jabón de los tendederos. Un pájaro cantaba en algún lugar. El mundo seguía girando, indiferente a lo que ocurría entre dos personas sentadas en cajas de madera en el patio trasero de una mansión. Cuando por fin habló, su voz era firme, más firme que cualquiera que Lucas hubiera oído jamás. ¿Sabes qué es lo más difícil? No ser invisible. Uno se acostumbra. Lo más difícil es cuando alguien te ve y luego desaparece, porque entonces sabes lo que te estás perdiendo. Antes no lo sabía, ahora sí, y eso duele más que haber sido visto. No voy a desaparecer. Adelante, porque tu madre se encargará de ello, porque así funciona el mundo, porque yo soy yo y tú eres tú. Y si no lo acepto, no se trata de aceptación, se trata de la realidad. Entonces, cambiemos la realidad. Elisa soltó una carcajada, no de alegría, sino de incredulidad. La risa de alguien que ha oído algo tan improbable que casi resulta gracioso. Lucas, no se cambia la realidad con buenas intenciones. Lo sé mejor que nadie. Las buenas intenciones no pagan las facturas, no acaban con los prejuicios, no hacen que la madre de un heredero acepte al ayudante de cocina. No hablo de buenas intenciones, hablo de decisiones. Y entonces hizo algo que ella no esperaba. Extendió la mano. La misma mano que había extendido aquel día en la cocina, cuando ella estaba arrodillada en el suelo recogiendo un carpaccio. La misma mano que había rechazado. Esta vez, dijo, acepto. Elisa miró su mano, miró su rostro, miró al cielo, como si pidiera permiso al universo. Y entonces, lentamente, como si tocara algo frágil, puso su mano en la de él. Su mano era áspera, la de él, suave. Y el contraste entre ambas lo decía todo sobre sus vidas. Pero la forma en que encajaban, sus dedos entrelazándose como si lo hubieran hecho 1000 veces, lo decía todo sobre lo que podría ser. En los meses que siguieron, todo cambió, y nada cambió. Elena hizo lo que Elena suele hacer. Manipuló, presionó, amenazó. Intentó convencer a Lucas de que estaba cometiendo un error del que se arrepentiría. Intentó contratar a una joven adecuada para presentársela a su hijo. Hijas de empresarios, abogados, herederas. Lucas las rechazó a todas. Elena intentó despedir a Elisa. Lucas dijo que si Elisa se iba, él también se iría. Elena dijo que era chantaje. Lucas dijo que era coherencia. Rafael contaba chistes. Chistes sobre Cenicienta, sobre telenovelas, sobre su hermano que avergonzaba a la familia. Lucas los ignoraba. Elisa escuchaba y se lo tragaba, porque algunas cosas cambian lentamente, y la crueldad ajena es una de ellas. El estado de doña Carmen empeoró. Empezó a tratar a Elisa con tal frialdad que el aire se congelaba cuando estaban en la misma habitación. Ya no gritaba. Gritar habría sido reconocer la existencia de Elisa, algo que doña Carmen se negaba a aceptar. Simplemente actuaba como si Elisa fuera una mancha en la pared. Daba órdenes sin mirarla. Se refería a ella como esa de ahí cuando hablaba con los demás. ¿Y Elisa? Elisa continuó. Seguía despertándose a las 5:30. Seguía cortando verduras, lavando ollas, fregando suelos. Seguía siendo la última en irse. Pero ahora leía libros de la biblioteca sin esconderse. Ahora comía en la mesa de los sirvientes, comida de verdad, no sobras. Ahora miraba a la gente cuando hablaba, en lugar de mirar al suelo. Pequeños cambios, invisibles para quienes no prestaban atención, enormes para quienes sabían de dónde venía. Lucas la llevó a cenar por primera vez un sábado. No a un restaurante caro, sino a una pizzería sencilla, de esas con manteles a cuadros y botellas de vino baratas. Elisa estaba tan nerviosa que apenas comió. ¿No te gustó la pizza?, preguntó. Nunca he comido fuera de casa con nadie. ¿Nunca? Nunca. Lucas sintió que algo se rompía en su interior, no por tristeza, sino por una leve ira dirigida al mundo que le había negado a una mujer tan extraordinaria, algo tan simple como una cena en una pizzería. Este es el primero de muchos, dijo. Y Elisa sonrió. Esta vez, una sonrisa genuina, abierta, sincera, completa. Una sonrisa que transformó su rostro de una manera que Lucas no estaba preparado para presenciar. Porque cuando Elisa sonreía de verdad, algo sucedía. Aquel rostro que nadie describiría como bello se convertía en lo más hermoso que jamás había visto. Era una sonrisa que nacía de su interior, de un lugar que la vida había intentado destruir sin éxito. Y esa sonrisa irradiaba tanta luz que iluminaba no solo a ella, sino todo a su alrededor. Lucas la miró y pensó, esto es
Esta es la mujer. Esta es la vida. Esto es lo que quiero. Elisa lo miró y pensó, tengo miedo. Y por primera vez, el miedo no era a sufrir. El miedo era a ser feliz. Una noche, semanas después del incidente en la pizzería, Elisa estuvo a punto de marcharse. No de la mansión, sino de la historia, de la posibilidad. De todo lo que estaba surgiendo entre ella y Lucas, algo que la asustaba más que cualquier grito de doña Carmen. Todo sucedió un domingo, cuando Elena organizó un brunch para sus amigas. 12 mujeres con joyas discretas y opiniones firmes se sentaron en la terraza con champán y fruta, hablando de hijos, viajes y empleados, como si hablaran del tiempo. Ese día, Elisa estaba atendiendo porque Jessica no estaba. Era la primera vez, desde que todo había comenzado, que Elisa tenía que servir directamente a la familia de Elena en presencia de invitados. Elena no la presentó, ni siquiera la miró. La trató como siempre, como una extensión del mobiliario. Pero una de sus amigas, una mujer llamada Beatriz, miró a Elisa con más atención de lo habitual. Y cuando Elisa se alejó para buscar más zumo, Beatriz se inclinó hacia Elena y le dijo, con una voz no tan baja como había imaginado, «Elena, ¿es esta la chica con la que sale Lucas?» El silencio que se cernía sobre el balcón era ensordecedor. Elisa estaba a 3 metros, sosteniendo la jarra de zumo de naranja, y oyó cada sílaba. Oyó reír a Elena, una risa corta y seca, la risa de alguien que se corta. «No digas tonterías, Beatriz. Lucas no está saliendo con nadie de la cocina. Es que es demasiado bueno para su propio bien, eso es todo. Ya sabes, esos chicos que vuelven de Europa con ideas, ya se le pasará». Elisa regresó al balcón con la jarra, sirvió cada vaso sin derramar una sola gota. Sonrió cuando debía sonreír. Dijo, «Disculpe» cuando debía, para decirlo. Y cuando terminó, fue a la cocina. Dejó la jarra sobre la encimera y se quedó allí, mirando sus propias manos, sintiendo el peso de esa risa, no cruel, sino peor que cruel, indiferente. La risa de alguien que ni siquiera considera la posibilidad real. La risa de alguien a quien la idea le parece tan absurda que resulta cómica. Esa noche, Elisa no bajó a la cocina. No comió. Se tumbó en la pequeña habitación que ocupaba en los aposentos del servicio y se quedó mirando al techo. Pensó en todo lo que Elena le había dicho sin darse cuenta de que la estaba escuchando. Pensó que tal vez Elena tenía razón, que tal vez solo era amabilidad pasajera, que tal vez estaba construyendo castillos de arena y que la próxima ola lo arrasaría todo. Pensó en detenerse, en volver a ser invisible, en devolver los libros, rechazar los platos, bajar la mirada. Sería más fácil, sería más seguro, sería menos doloroso cuando todo terminara. A la mañana siguiente llegó a la cocina más temprano de lo habitual. A las 4:40 de la mañana. El cielo aún estaba oscuro. Entró por la puerta trasera, encendió la luz, se puso el delantal y se puso a trabajar. Picó cebollas, muchas cebollas. Y si las lágrimas que le corrían por la cara eran por las cebollas o por otra cosa, nadie lo sabría jamás, porque no había nadie para verlo. Lucas notó el cambio. Ese día, cuando se cruzó con Elisa en el pasillo, ella desvió la mirada. No con enojo, sino con un gesto protector, con la misma actitud protectora de quien recoge algo frágil antes de que se rompa. Esperó, no la presionó. Durante los meses que vivió con Elisa, había aprendido que ella se abría a su propio ritmo, como ciertas flores que solo florecen cuando el sol las ilumina en el ángulo adecuado. Obligarla a abrirse sería destruirla. Pasaron 2 días. Al tercer día, Lucas bajó a la cocina por la tarde, un momento en el que no solía estar, y encontró a Elisa sola pelando yuca. Se sentó en el taburete sin decir nada. Se quedó allí, presente. Tras 10 minutos de silencio, Elisa habló sin dejar de pelarse. «Tu madre les dijo a sus amigas que no hay nada entre nosotros, que solo es tu amabilidad y que pasará». Lucas permaneció en silencio. «Y no dejaba de pensar», continuó Elisa, mientras el cuchillo se clavaba con firmeza en la corteza marrón, «que tal vez tenga razón, que tal vez esto sea solo una fase, que tal vez un día despiertes y te des cuenta de que soy lo que soy, y que lo que soy no es suficiente para lo que necesitas. ¿Y qué crees que necesito? Alguien que no haga reír a las amigas de tu madre». Lucas permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz era tranquila, pero transmitía una profunda tristeza que Elisa sintió. Cuando vivía en Londres, solía cenar con gente de la alta sociedad europea, banqueros, herederos, diplomáticos, mujeres hermosas y cultas que hablaban 3 idiomas y vestían ropa que costaba lo que gana un profesor en un año. Y yo las miraba y no sentía nada. Un vacío tan grande que volvía a casa y me quedaba mirando la pared. Hizo una pausa. «Luego regreso a Brasil y veo a una mujer comiendo sobras sola en la oscuridad. Y siento más de lo que sentí en 4 años enteros en Europa.
¿De verdad crees que esto es solo una fase? Elisa dejó de pelar. El cuchillo quedó suspendido en el aire. Creo, dijo lentamente, que uno puede sentir todo esto y aún así irse algún día. Puedo, admitió, pero no lo haré. ¿Cómo lo sabes? Porque ya lo intenté. Intenté dejar de bajar las escaleras por la noche. Intenté dejar de pensar en ti. Intenté convencerme de que era solo una fase, que era solo lo que decía mi madre. Y no funcionó. Nada funcionó. Estás dentro de mí de una forma que no puedo controlar y que no quiero controlar. Elisa lo miró fijamente durante un buen rato. Buscó mentiras, buscó exageraciones, buscó cualquier señal de que esas palabras fueran solo palabras. No encontró ninguna. Y eso la asustó más que nada, porque significaba que tendría que hacer lo más difícil de su vida. Creer. Tengo miedo, dijo. Yo también. No deberías tener miedo. Eres un Monteiro. Monteiro es un apellido. El miedo es humano. Y yo soy humana, Elisa. Antes de ser Monteiro, antes de ser heredera, antes de todo lo demás, soy humana. Y los humanos tienen miedo, sobre todo cuando encuentran algo valioso. Elisa reanudó el pelado de la yuca. Pero algo en el ritmo había cambiado. El cuchillo se deslizaba con más suavidad. Sus hombros estaban menos tensos. Y cuando Lucas se levantó para irse, ella dijo, sin alzar la vista, «Lucas, ¿intentar? Gracias por no irte cuando te lo pedí». Sonrió y se marchó. También estuvo aquella noche en que Elisa encontró a Elena en la cocina. No a la Elena de siempre, sino a Elena sin su armadura. Ocurrió de forma inesperada, como suele suceder con las cosas más importantes. Helen había tenido un mal día. Enrique estaba peor. La enfermera había sido directa por primera vez. Y Elena, que controlaba todo a su alrededor para no tener que lidiar con lo que sentía por dentro, se derrumbó. No delante de nadie. Elena Monteiro jamás se derrumbaría delante de nadie. Se derrumbó en la cocina, a medianoche, a la misma hora en que Elisa solía bajar. Elisa entró y encontró a Elena sentada a la mesa de los sirvientes, la mesa que Elena nunca había usado, con un vaso de agua en la mano y los ojos rojos. No estaba llorando. Estaba en ese estado posterior al llanto, cuando el cuerpo aún tiembla, pero las lágrimas ya se han secado. Se miraron el uno al otro. Fue el momento más incómodo de sus vidas. Elisa podría haberse dado la vuelta, podría haber fingido no ver, podría haber respetado la jerarquía que dictaba que las criadas no debían presenciar la debilidad de sus empleadores, pero no hizo nada de eso. Hizo lo que mejor sabía hacer, quedarse. Sin decir palabra, calentó agua, preparó té, de manzanilla, que era lo único que tenía. Colocó la taza frente a Elena con la misma delicadeza con la que disponía los platos de porcelana, y se sentó al otro lado de la mesa. Elena sujetó la taza con ambas manos, tomó un sorbo, y dijo, mirando el té, no a Elisa, «Va a morir». No era una pregunta. Era la primera vez que Elena lo decía en voz alta. «Lo sé», dijo Elisa, porque ella lo sabía. Todo el mundo lo sabía, pero nadie dijo nada. «No sé quién soy sin él». La voz de Elena era irreconocible, sin la coraza, sin la apariencia, cruda. Pasé 30 años siendo la esposa de Enrique Monteiro. Antes de eso fui la hija de alguien. Antes de eso fui la alumna de alguien. Nunca fui simplemente yo. Elisa escuchó. No respondió, porque no había respuesta. Pero escuchó con todo su ser, con toda su atención, con la misma atención con la que leía, pelaba, comía a oscuras. Una atención total que es la forma más rara de respeto. Elena se bebió todo el té. Cuando terminó, miró a Elisa por primera vez. La miró de verdad y dijo, «Este té estaba bueno. Es manzanilla. Sé lo que es la manzanilla». Y había algo nuevo en el tono de Elena. No era amabilidad, no era aceptación. Era el reconocimiento, aunque a regañadientes, de que la mujer sentada frente a ella, la ayudante de cocina a la que consideraba insignificante, acababa de hacer algo que ninguna de sus amigas, discretamente adornadas con joyas, había hecho: quedarse, en silencio, sin juzgar, sin pedir nada a cambio. Elena se levantó, dejó la taza sobre la mesa y salió de la cocina sin decir nada más. Pero al día siguiente, por primera vez en 3 años, pasó por la cocina y dijo, «Buenos días», mirando en dirección a Elisa. No a Elisa, sino en dirección a Elisa. Fue un gesto insignificante, casi nada, pero casi nada, para alguien que nunca ha tenido nada, es mucho. También estaba aquella tarde en que Lucas llevó a Elisa a visitar a su madre. Doña María vivía en una casa de 2 habitaciones en el barrio de Jardín Esperanza. Un nombre bonito para un lugar sin jardín, donde la esperanza era solo una palabra decorativa. La casa estaba limpia y ordenada, con la meticulosidad de quien tiene poco y cuida todo. Había una maceta en el alféizar de la ventana,
paños de cocina colgados en la pared con flores bordadas y una vieja radio que reproducía música country suave. Doña María miró a Lucas, como quien mira a un marciano. Le sirvió café en tazas disparejas y le ofreció galletas de harina de yuca que ella misma había preparado. Se sentaron en la sala de estar, si es que se podía llamar sala de estar a aquel espacio que contenía un sofá, una mesita y un pequeño altar con una figura de yeso de un santo. Lucas se comió 3 galletas de harina de yuca. Dijo que eran las mejores que había probado. Doña María sospechó, luego se dio cuenta de que hablaba en serio. Entonces lloró, porque hay algo devastador en la bondad cuando aparece donde menos se espera. «Mi hija se merece lo mejor», dijo doña María, mirando a Lucas con unos ojos iguales a los de Elisa, grandes, marrones y llenos de sentimientos ocultos. «Es la mejor persona que conozco. Dejó la universidad para ayudarme cuando me enfermé. Trabaja todo el día para pagar mis cuentas. Nunca se queja, nunca pide nada. Parece fuerte, pero por dentro es de cristal. Y si rompes ese cristal, te juro por Dios que...» «¡Madre!», interrumpió Elisa, mortificada. «Déjame hablar, hija». Doña María no apartó la vista de Lucas. «Si la lastimas, lo sabré. Y no importa cuánto dinero tengas, ni cuántas casas, ni cuántas fincas, ninguna cantidad de dinero en el mundo protege a un hombre de una madre enfadada». Lucas no se rió. No le pareció gracioso. Miró a doña María con una seriedad que Elisa jamás le había visto y dijo: «Señora María, no puedo prometer que nunca cometeré un error, porque soy humano y los humanos cometemos errores, pero puedo prometer que lo intentaré. Cada día me esfuerzo por ser digna de la hija que criaste, porque criaste a una persona extraordinaria, y soy consciente de ello». Doña María permaneció en silencio, luego asintió una vez, y sirvió más café. Y cuando Lucas pidió más galletas de harina de yuca, sonrió, y Elisa vio que su madre había tomado una decisión, había dado su aprobación, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Doña María realmente entendía. Había lavado ropa toda su vida para gente rica y podía distinguir a distancia quién fingía y quién no. Lucas no fingía. De regreso a la mansión, en el coche, Elisa permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dijo: «Comiste 5 galletas de tapioca». «6. Me comí uno a escondidas mientras ibas al baño. ¿Estaban buenos? Fueron los mejores que he comido en mi vida. Lo digo en serio, yo también. Tu madre hace mejores galletas de tapioca que cualquier panadería de Londres». Elisa rió, una risa corta, incrédula y hermosa. Y luego volvió a ponerse seria. «Gracias», dijo, «por venir, por comerte la galleta, por escuchar a mi madre amenazarte sin reírte. Tu madre da miedo. Ella es maravillosa». «Ella es ambas cosas», dijo Lucas mirando a Elisa. «Como su hija». Las semanas se acumulaban como capas de pintura sobre un lienzo. Cada día añadía algo, una conversación, un gesto, un silencio compartido, y la imagen que se formaba era más compleja y hermosa de lo que cualquiera de ellos hubiera imaginado al principio. No era un romance de película. No había violines, ni lluvia, ni carreras por el aeropuerto. Había un hombre aprendiendo a ser honesto, y una mujer aprendiendo a ser vista, y entre ellos algo que crecía lentamente, con raíces profundas, como un árbol que sabe que se enfrentará a tormentas, y por lo tanto se planta firmemente en la tierra antes de elevarse hacia el cielo. Enrique murió un domingo por la mañana, con el sol entrando a raudales por la ventana de su habitación. Murió de la mano de Lucas. Murió con una sonrisa cansada y los ojos cerrados, como quien finalmente encuentra una puerta que ha estado buscando durante mucho tiempo. Sus últimas palabras, pronunciadas esa noche. Antes, en un momento de lucidez, le dijo a Lucas: «No confundas los bienes con la herencia. Los bienes son lo que se puede contar con números. La herencia es lo que se puede contar con el carácter». El funeral fue grandioso, como todo en la vida de la familia Monteiro. Cientos de personas, flores importadas, discursos, lágrimas contenidas. Elena, vestida de negro, desempeñó su papel con la misma perfección con la que organizaba cenas. Rafael apareció sobrio, por primera vez en meses, y nadie sabía si era por respeto o por sorpresa. Elisa no fue al funeral. No le correspondía ir, o al menos eso creían todos. Se quedó en la cocina, preparando la comida para el velorio, cortando las mismas verduras de siempre, lavando las mismas ollas de siempre. Pero él lo hizo todo con especial esmero ese día, porque esa comida era para la despedida de un hombre que, al final de su vida, había reconocido su valía. Un hombre que nunca la llamó por su nombre, pero que le dijo a su hijo que ella era auténtica. Cuando todos se hubieron marchado y la casa volvió a estar en silencio, Lucas bajó a la cocina. Allí encontró a Elisa terminando de guardar el último plato. Tenía los ojos rojos, el traje arrugado y el pelo revuelto,
Parecía un niño atrapado en el cuerpo de un hombre. No dijo nada. Simplemente se sentó en el taburete crujiente, el taburete de ella, y se quedó allí. Elisa se sentó en el suelo junto a él, apoyó la cabeza en su rodilla, y allí se quedó. Permanecieron así durante mucho tiempo, en el mismo lugar donde todo había comenzado. En la cocina donde ella comía sobras en silencio. En la cocina donde él la había visto por primera vez. En la cocina que era el lugar más humilde de la casa más rica de la ciudad, y que, en ese momento, era el único lugar del mundo que importaba. Tras la muerte de Enrique, la lectura del testamento deparó sorpresas. La mayor parte de la herencia se repartió entre Lucas y Rafael, como era de esperar. Elena recibió la mansión y una renta vitalicia. Pero había una cláusula inesperada, un fondo educativo, creado por Enrique en sus últimas semanas de vida, destinado a financiar los estudios universitarios de todos los empleados de la familia Monteiro que desearan estudiar. El fondo se denominó Fundo Recomezo, Fondo Renacimiento, y su primera beneficiaria designada fue precisamente Elisa Ribeiro Gómez, ayudante de cocina. Helen leyó la cláusula 3 veces, Rafael no la leyó, estaba con el móvil. Lucas la leyó y sintió que le ardían los ojos, porque comprendió que su padre había escuchado cada palabra de aquella conversación y había actuado. En silencio, del mismo modo que actuó Elisa, sin aspavientos, sin ostentación, con la dignidad de quien hace lo correcto simplemente porque es lo correcto. Elisa se enteró del fondo por el abogado de la familia, quien la citó a su oficina con una formalidad que la puso nerviosa. Cuando él le explicó la situación, ella permaneció en silencio durante tanto tiempo que el abogado le preguntó si se encontraba bien. Sí, dijo Elisa. Solo necesito un minuto. El abogado salió de la habitación. Elisa se quedó sola. Y entonces, por segunda vez en su vida, lloró de una manera que no fue silenciosa. Lloró fuerte, lloró profundamente, lloró todo lo que había guardado dentro. Lloró por su adolescencia sin libros, por su educación universitaria interrumpida, por las noches comiendo sobras, por las mañanas cargando cajas, por las tardes de humillación, por los años de invisibilidad. Lloró porque un hombre al que nunca había llamado por su nombre había llamado el suyo. Había escrito su nombre en un documento que valía más de lo que jamás imaginó. Elisa Ribeiro Gómez, su nombre, en un lugar que importaba. Regresó a la Facultad de Literatura el semestre siguiente. Las mañanas seguían siendo tempranas. No había renunciado a su trabajo por necesidad ni por gusto. Pero ahora las tardes eran suyas. Se sentaba en las aulas con la misma atención con la que solía comer las sobras, en silencio, concentrada, con una especie de gratitud que los demás alumnos, más jóvenes y seguros de sí mismos, no comprendían. Los profesores lo notaron. Había algo en aquella mujer de 25 años, de manos ásperas y ojos grandes que la hacía destacar. No era brillantez, era hambre. Hambre de aprender. Hambre de ser. El primer día de clase, Elisa llegó media hora antes. Se sentó en la última fila, junto a la pared, como si quisiera pasar desapercibida, una vieja costumbre. Se había comprado un cuaderno nuevo con el primer aumento de sueldo que Lucas había implementado para todos los empleados. Un cuaderno sencillo, de tapa dura y color azul. Lo abrió por la primera página y contempló el papel en blanco con la misma reverencia con la que miraba los libros de la biblioteca. Los demás estudiantes entraron en grupos, riendo y charlando sobre fiestas, exámenes y profesores. Llevaban mochilas coloridas, portátiles y auriculares inalámbricos. Elisa llevaba su cuaderno azul y un bolígrafo. Cuando entró la profesora de literatura brasileña y les pidió que se presentaran, cada estudiante dijo su nombre, edad y lugar de origen. Cuando le llegó el turno a Elisa, dijo su nombre y edad, y cuando la maestra le preguntó a qué se dedicaba, dijo la verdad: trabajo como ayudante de cocina. Se produjo un breve silencio, no de juicio, sino de sorpresa. La mayoría de esos alumnos jamás se habían sentado junto a un ayudante de cocina en un aula. Elisa percibió el silencio y lo mantuvo. No bajó la mirada, no se disculpó. Dijo lo que pensaba y se sintió tranquila con lo que había dicho. La maestra, una mujer de cabello canoso llamada Celia, que había publicado 3 libros de poesía y llevaba 30 años enseñando, miró a Elisa con un interés que no mostraba a los demás alumnos. No era lástima, era interés. El interés de quien reconoce una historia incluso antes de que se cuente. Las semanas en la universidad transformaron a Elisa de maneras que no comprendía del todo. Cada clase era una puerta, cada texto que leía, una ventana. Descubrió que aquello que sentía, la soledad, la invisibilidad, el anhelo de pertenencia, tenía nombre en la literatura. Páginas enteras estaban dedicadas a ello. Escritores de siglos atrás habían sentido lo mismo que ella y lo habían transformado en arte. Y este descubrimiento, que su sufrimiento no era único,
que formaba parte de algo más grande, algo humano y universal, fue tan liberador como la primera nota en la servilleta de tela. Un día, la profesora Celia le pidió un ensayo sobre el concepto de invisibilidad en la obra de Clarice Lispector. Elisa escribió 10 páginas, no para impresionar, sino porque no podía parar. Las palabras fluían como si hubieran esperado años para ser escritas. Escribió sobre Macabea, el personaje de La Hora de la Estrella, y mientras escribía, se dio cuenta de que estaba escribiendo sobre sí misma, sobre cada mujer que come sobras en silencio, sobre cada persona que vive al margen de la sociedad y lleva dentro de sí un mundo que nadie se molesta en conocer. La profesora Celia devolvió el ensayo con una sola nota en la esquina de la última página. Esto no es un trabajo académico, es una confesión de humanidad, máxima calificación. Elisa guardaba ese ensayo en el mismo lugar donde guardaba la nota de Lucas, entre las páginas del libro de Brontë. 2 escritos que habían cambiado su vida, uno de un hombre que la comprendió, el otro de ella misma, al fin viéndose a sí misma. Lucas y Elisa construyeron algo poco a poco. No hubo grandes declaraciones, no hubo una propuesta de película. Hubo cenas en pizzerías, hubo tardes en el jardín, cada uno con un libro, leyendo en silencio, uno al lado del otro. Hubo conversaciones hasta altas horas de la noche en la cocina, a veces con la luz encendida, a veces sin esconderse. Hubo la primera vez que él le tomó el rostro entre las manos y la besó. Un beso tan delicado que parecía tener miedo de romper algo. Hubo la primera vez que ella dijo, «Te amo», y su voz tembló tanto que las palabras casi se le escaparon antes de llegar a sus oídos. Elena nunca lo aceptó del todo, pero el tiempo y la presencia constante de Elisa, su firmeza silenciosa, su negativa a hacer otra cosa que ella misma, su inquebrantable dignidad, erosionaron la resistencia de Elena como el agua sobre la piedra. No hubo un momento de aceptación, fue una lenta rendición. Elena dejó de hacer comentarios, dejó de presentar a señoritas adecuadas, él dejó de llamar a Elisa la señorita y empezó a llamarla por su nombre. Empezó a preguntarle sobre la universidad. Una vez, en una cena de Navidad, le pasó el plato de arroz y le dijo «gracias». Y esa sola palabra, viniendo de Elena Monteiro, valió más que cualquier discurso de aceptación. Rafael nunca cambió, pero Rafael no importaba. Había gente así, marginada de la transformación ajena, inmune al crecimiento, cómoda en su propio estancamiento. Elisa aprendió a no dejarse herir por él. Aprendió que el desprecio de Rafael iba dirigido a él mismo, no a ella. Doña Carmen renunció. Dijo que no podía trabajar en esas condiciones, refiriéndose a que, como antigua asistente, ahora se la trataba como a una persona. Nadie la echó de menos. La cocina se sentía más ligera sin ella, como una casa se siente más ligera cuando se abre una ventana. 2 años después, Elisa se graduó con una licenciatura en literatura. La ceremonia de graduación se celebró en un ruidoso gimnasio, con cientos de graduados y sus familias, la música a todo volumen y los discursos demasiado largos. Elisa estaba en la tercera fila, con el birrete ladeado y los ojos brillantes. Su madre, doña María, una mujer menuda con manos aún más ásperas que las de su hija, que había trabajado como lavandera desde los 14 años, estaba entre el público, llorando desconsoladamente, sin un solo instante de silencio, con la alegría escandalosa de quien nunca había aprendido a contener sus emociones. Lucas estaba al lado de doña María, no en el palco VIP. No estaban separados, justo a su lado. Sostenía un ramo de flores sencillas, margaritas, porque Elisa había mencionado una vez que eran sus flores favoritas, en una conversación que ella misma había olvidado, pero que él había recordado. Cuando pronunciaron el nombre de Elisa, Elisa Ribeiro Gómez, y subió al escenario a recibir su diploma, Lucas sintió la misma punzada que aquella primera noche, cuando la vio comiendo sobras en la oscuridad, pero ahora la punzada era de otra cosa. Era orgullo, era admiración. Era ese tipo de amor que no se grita, que no se exhibe, que no necesita un escenario. Ese tipo de amor que se siente en las manos cuando sostienen un ramo de margaritas para alguien que se merece el mundo entero. Elisa bajó del escenario y encontró a Lucas y a doña María. Abrazó primero a su madre, porque era lo correcto, porque doña María había lavado la ropa para que Elisa pudiera existir, porque antes de cualquier libro, antes de cualquier biblioteca, antes de cualquier heredero que la viera en la oscuridad, había una mujercita que lavaba la ropa ajena y decía cada noche: «Estudia, hija mía, estudia, porque estudiar es lo único que nadie te puede quitar». Entonces ella abrazó a Lucas, un abrazo largo y fuerte, de esos que contienen todos los abrazos que no se han dado. Él hundió el rostro en su cabello, que olía a champú barato y papel de libro, y dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo:
Dije que iba a arreglar algunas cosas. Tú no lo arreglaste, respondió ella también en voz baja. Solo abriste la puerta. Yo fui la que entró, y él rió, y ella rió. Y doña María los miró a los dos, sin comprender por qué reían, pero riendo también, porque la alegría de los niños es contagiosa, incluso cuando es inexplicable. Esa noche, después de la graduación, Lucas y Elisa fueron a la mansión. No por la puerta trasera, sino por la principal. Elisa entró como nunca antes. Atravesó el salón principal, pasó por el vestíbulo de mármol y subió la escalera central. Lucas la condujo a la biblioteca. Se sentaron en los sillones de cuero. Elisa se quitó los tacones altos que se había comprado para su graduación, que la estaban matando. Lucas sirvió 2 copas de vino, un tinto caro, del tipo que Elisa habría servido en una bandeja sin siquiera probarlo. ¿Sabes cuál fue el primer libro que cogí aquí?, preguntó. Persuasión. Ella sonrió. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo todo. Elisa miró a su alrededor en la biblioteca. Las estanterías de madera oscura, la escalera corrediza, el olor a libros antiguos. Todo era exactamente como lo había imaginado. La primera noche entró allí, como una ladrona, con el corazón latiéndole a los oídos. Pero todo era diferente, porque ella era diferente. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió?, dijo Elisa, mirando su copa de vino. No fue la humillación, no fue el trabajo duro, no fue comer sobras. Lo que más me dolió fue creer que me lo merecía, que ese era mi lugar, que estaba hecha para eso y para nada más. La peor prisión no es la que tiene barrotes, es la que está dentro de tu cabeza. Lucas le tomó la mano. ¿Y ahora? Ahora sé que no me lo merecía, y sé que nadie se lo merece. Hizo una pausa. Y sé que a veces basta con que una persona te vea, solo una, para que todo cambie. Te encontraste sola, Elisa. Yo solo abrí la puerta. No. Hiciste más. Me dijiste que merecía comer como un ser humano, no como una sombra. Su voz tembló. Guardé esa nota. Todavía la guardo. Lo sé, ¿sabes? Está entre las páginas 56 y 57 del libro de Brontë. Lo vi cuando volví a colocar el libro en la estantería. Elisa lo miró y sintió tantas cosas a la vez que todo su cuerpo tembló. Amor, gratitud, miedo, esperanza. Todo junto, todo mezclado, todo imposible de separar. Lucas, ¿intentar? Gracias por bajar esa noche a buscar agua. No bajé a buscar agua, lo sé. Pero gracias de todos modos. Se quedaron en la biblioteca hasta el amanecer. No hicieron nada extraordinario. Leían, hablaban, guardaban silencio. Se durmieron en los sillones, cada uno con un libro en el regazo, como 2 niños que han jugado hasta el cansancio. Cuando el sol entró a raudales por los altos ventanales e iluminó las estanterías repletas de historias, Elisa fue la primera en despertar. Miró a Lucas dormido, miró sus propias manos, manos que habían pelado patatas, recogido carpaccio del suelo, sostenido libros en la oscuridad, manos ásperas, manos fuertes, manos que ahora sostenían un diploma, manos que ahora podían alcanzar cosas que antes parecían imposibles. Se puso de pie en silencio, se dirigió a la estantería y encontró Cumbres Borrascosas, el libro de bolsillo desgastado que había traído de casa y que ahora ocupaba un lugar entre los 2000 volúmenes de la Biblioteca Monteiro. Lo abrió por las páginas 56 y 57, y allí estaba la nota, escrita con letra firme y ligeramente inclinada hacia la derecha. Mereces comer como un ser humano, no como una sombra. Elisa apretó la nota contra su pecho. Miró por la ventana. El sol salía sobre el jardín trasero, el mismo jardín donde se sentaba en cajas de madera, donde leía libros viejos de segunda mano, donde un hombre que debería haber sido todo lo que ella no era, se sentó a su lado y le preguntó qué le gustaba. Afuera, el mundo seguía siendo el mundo, injusto, desigual, lleno de cocinas oscuras donde mujeres invisibles comen sobras en silencio, lleno de mansiones donde los nombres de los sirvientes se olvidan antes de aprenderse, lleno de Helenas que confunden valor con precio y de Rafaels que confunden la crueldad con el humor, llenos de abismos entre los que tienen y los que no tienen, entre los que son vistos y los que no, pero también repleto de bibliotecas sin llave, de notas en servilletas de tela, de manos extendidas por segunda vez, de padres escribiendo nombres en testamentos, de madres lavando ropa para que sus hijas puedan estudiar, de pizzerías con manteles a cuadros donde se come por primera vez, de mañanas tempranas en las que alguien baja a la cocina, no a buscar agua, sino a encontrar a la persona que no sabía que estaba buscando. Elisa guardó el billete de vuelta entre las páginas 56 y 57. Cerró el libro. Volvió a su sillón. Y cuando Lucas despertó, minutos después, lo primero que vio fue su rostro. Y en su rostro, su sonrisa.
Esa sonrisa que no era hermosa por fuera, sino por dentro. Esa sonrisa que iluminaba. Esa sonrisa hecha de todo lo que había superado y de todo lo que llegaría a ser. Él le devolvió la sonrisa. Y esa mañana, en esa biblioteca llena de libros, silencio y luz del sol, dos personas a quienes el mundo había intentado separar, por el dinero, la clase social, el desprecio y las costumbres, estaban juntas. No porque la vida hubiera sido justa, no porque el amor lo conquiste todo, no porque haya justicia poética en el sufrimiento, sino porque a veces una persona ve a otra en la oscuridad, y esa visión lo cambia todo, no el mundo, no el sistema, no las estructuras, sino la historia de dos vidas. Y dos vidas, vistas de cerca, valen más que el mundo entero. Elisa nunca más volvió a comer sobras en silencio, pero conservó el taburete chirriante. Lo guardó en un rincón de la biblioteca junto al sillón de cuero, como un recordatorio de tus orígenes, de quién eras cuando nadie te veía, de quién elegiste ser cuando por fin alguien te vio. Y cada noche, antes de irse a dormir, pasaba los dedos por la nota que se encontraba entre las páginas 56 y 57, porque hay frases que leemos una vez y que llevamos con nosotros para siempre. Frases que no son literatura, ni poesía, ni filosofía. Son simplemente la verdad, dicha por alguien a quien le importaba, justo en el momento en que necesitábamos escucharla. Te mereces comer como un ser humano, no como una sombra. ¿Y Elisa? Que una vez fue una sombra, una vez invisible, una vez creyó que las sobras eran todo lo que el mundo le deparaba, ahora sabía que eso no era cierto. Ahora sabía, con la silenciosa certeza de quien lleva la prueba en su corazón, que merecía la mesa entera. Y allí se sentaba, todas las noches, con su nombre completo, con el rostro en alto, con las manos que habían construido una nueva vida sobre las ruinas de lo que el mundo había intentado destruir. Elisa Ribeiro Gómez, graduada, amada, vista.